Ayer y hoy también el presidente López Obrador repitió que el que nada teme, nada debe. Más bien, el que nada debe, nada teme. Por lo que no va a reforzar las medidas de seguridad en torno a su persona. Y vaya si lo cumplió al llegar al aeropuerto Villahermosa en su Tabasco. Aunque en su recorrido por la Chontalpa tabasqueña resaltó un sensible reforzamiento de la seguridad. Ahí están las imágenes. En los hechos, el presidente ya reforzó su seguridad. Buenas noches. El tema de la seguridad personal del presidente López Obrador tomó relevancia después de que ayer, como informamos aquí, se encontrara una camioneta con explosivos afuera de la refinería de Salamanca y de que también en Salamanca apareciera una manta de un grupo criminal amenazando al presidente. Un día después de que un explosivo fue abandonado frente a la refinería de Salamanca, en Guanajuato, el gobierno federal no informó hoy más sobre el caso. Ayer, Imagen Noticias obtuvo la confirmación de que sí era un explosivo, y en la misma comunicación se informó que hoy se darían detalles sobre el artefacto y su destrucción, pero no sucedió así. En la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador habló del campo, de sus redes sociales, hasta de béisbol. Pero de la amenaza de bomba nada. A pesar incluso de la presencia del general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Sin embargo, fuentes del gobierno federal involucradas en el caso informaron a Imagen Noticias que se encontraron casi 2 kilogramos de explosivos tipo Emulex 1, un material que se utiliza en voladuras para mover material en grandes construcciones como carreteras y presas. En la industria minera, se utiliza para mover cientos de miles de toneladas de mineral al día. La explosión de 1 kilogramo de Emulex 1 puede provocar una onda expansiva caliente que viaja de 5.000 a 6.000 metros por segundo y que genera daños en un radio de 100 metros. Si el artefacto dentro de la camioneta hubiera sido activado, su detonación hubiera sido más destructiva porque las piezas del vehículo viajarían a altas velocidades como proyectiles balísticos. Ingenieros en minas saben que si alguna persona está dentro de un radio de 40 metros de la detonación, tiene una alta probabilidad de morir. El Emulex 1, por su uso intensivo, es fácil de rastrear. Desde que sale de fábrica sí tiene un código de control que el fabricante, primeramente, a qué empresa vendedora de explosivos lo adquirió. Nosotros estamos en la mejor disposición en poderles ayudar a llevar esta investigación con mucho gusto. Y no nomás nosotros, digo, dependiendo de quién, qué distribuidor fue el que vendió ese material o la fábrica a quién se lo vendió. En Salamanca, autoridades municipales informaron que la Marina intensificará su presencia en la zona. Por lo pronto hoy, en las inmediaciones de la refinería, se mantiene una discreta presencia de la Policía Federal y el Ejército Mexicano. Y la información sobre los detalles del artefacto explosivo y su amenaza sigue pendiente. Sigue pendiente esa explicación que ayer había prometido la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un tema muy delicado, seguramente se convirtió pues desde anoche en un tema
de mayor revisión en un tema de seguridad nacional, pero sí queda información pendiente sobre pues, lo poco que conocimos anoche e informamos aquí, de que sí había rastros de material explosivo en la camioneta que se encontró en la refinería de Salamanca. Ojalá en los próximos fin de semana, principio de semana o cuando tenga esa información, la Secretaría de la Defensa Nacional la comparta, la explique qué fue lo que había en completo, la explicación completa de lo que había en esa camioneta ayer afuera de la refinería de Salamanca. Y lo otro, ya lo vieron, el presidente López Obrador sigue, porque además le gusta, porque además es su imagen, porque además su figura pública así es. Sigue tocando manos, sigue dando abrazos, sigue dando y recibiendo besos. Él quiere ser ese personaje y lo va a seguir siendo. Y por otra parte, creo que está tomando nota de las recomendaciones de mucha gente, de sus partidarios y de sus adversarios. Nadie quiere en este país que le pase nada al presidente de la República. Vimos cómo de a poco y con cuidado está reforzando su seguridad. Por cierto, el presidente volvió a tener problemas en los datos que dio en su conferencia de la mañana. No fue preciso. Aseguró que ayer no hubo, a propósito de los Salamanca, que ayer no hubo homicidios en Guanajuato. Hicimos una investigación muy somera y encontramos que al menos ayer, cuando menos, hubo 10 ejecuciones ayer en territorio de Guanajuato. Antier, de acuerdo a los datos, hubieron homicidios en Guanajuato, antier, y es un estado que nos preocupa mucho. Y ayer, por ejemplo, que apareció esta manta, afortunadamente en el registro que tenemos, en el reporte, en el parte de hoy, ayer 0 homicidios. Cero homicidios en Guanajuato. No hubo presión, bastaba con revisar la prensa local de Guanajuato. Hoy, como ha ocurrido en días anteriores, los números del propio gobierno pues también van en contra de lo que está informando el presidente López Obrador en el informe de seguridad que actualizan todos los días con datos de delitos. Ahí mismo, en la propia información, se muestran aparecen 8 homicidios ayer, 8 homicidios dolosos en Guanajuato. Insistimos, hasta algo, la necesidad de responder a toda velocidad del presidente López Obrador lo está llevando a cometer imprecisiones con la información. Hablando de Guanajuato, de hecho, Guanajuato junto con Veracruz y Michoacán, según este recuento del gobierno federal, fueron los estados que tuvieron ayer más homicidios dolosos. Bueno, y Guanajuato, los días difíciles de Guanajuato. En León, una joven de 22 años fue apuñalada por un hombre que trató de agredirla sexualmente. Gracias a la difusión que se hizo en redes, las autoridades pues están ya sobre este caso que ocurrió así. Jacqueline, de 22 años, fue herida con una navaja el lunes por la noche en la ciudad de León, Guanajuato. Un hombre intentó agredirla sexualmente cerca de su domicilio. La hermana de Jacqueline publicó en redes sociales cómo fue la agresión a su hermana. A unos metros del fraccionamiento La Vigata, en la colonia Paseos del Molino, un hombre a bordo de una bicicleta jaló por el cuello a Jacqueline e intentó llevarla a una zona de terrenos baldíos. Jacqueline comenzó a forcejear y le pidió al agresor que se llevara sus cosas, pero que no le hiciera daño. El agresor respondió que no le interesaban sus pertenencias y después la tiró al suelo. Jacqueline continuó gritando pidiendo auxilio. El agresor sacó una navaja y se la clavó en el cuello. También le hizo cortes en las manos. Cuando Jacqueline estaba a punto de rendirse, unas personas que pasaban en un automóvil la ayudaron. El agresor huyó y la joven fue llevada a un hospital.
Tras difundirse en redes la historia de Jacqueline, la Procuraduría de Justicia de Guanajuato se acercó a ella y le tomó su declaración. Mientras que el gobierno de León brinda apoyo a Jacqueline y su familia por parte del Instituto Municipal de la Mujer. Dejamos siempre el espacio abierto para atenderla por parte del equipo interdisciplinario que tenemos en el Instituto Municipal de las Mujeres, el área de trabajo social, el área de psicología y por supuesto también el acompañamiento jurídico. Bueno, eso en Guanajuato. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció una serie de medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres, en especial en torno de las instalaciones del metro. Esto se da en medio de una ola de denuncias, como esta que vamos a ver, que ocurrió, denuncias de violencia contra las mujeres, como esta que ocurrió a 5 cuadras del metro Ciudad Universitaria. La joven caminaba por la calle mirando su celular. A unos metros la esperaba una camioneta. También un hombre que vestía una sudadera con capucha. Este sujeto intentó someterla para subirla a la camioneta. La joven se tiró al piso, pataleó y soltó algunos golpes. El agresor no logró someterla. Vecinos corrieron para ayudarla y al verlos, el atacante subió a la camioneta y escapó. El video fue difundido por un vecino de la zona, lo difundió en Twitter. En la publicación, la Procuraduría de Justicia sobre la publicación, la Procuraduría de Justicia de la ciudad respondió que está investigando los hechos. En la mañana, el secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, informó que el lunes van a dar a conocer el plan de seguridad en Tijuana ante el creciente número de homicidios en esa ciudad. ¿De qué va este plan? Bueno, se van a enviar a militares y a Policía Federal para que trabajen de la mano con policías estatales. El objetivo, se dijo, es reforzar la seguridad con 1,800 elementos de todas las corporaciones. El secretario de la Defensa estuvo esta tarde en el Senado, acudió ahí a la Comisión de Puntos Constitucionales, también estuvo el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, estuvo el secretario de Marina, José Rafael Ojeda. Los tres fueron a defender proyecto de la Guardia Nacional que ya fue aprobado por los diputados y espera ser aprobado por los senadores. El almirante, el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, insistió en que la Guardia Nacional no quiere decir militarizar al país. Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, propuso a los legisladores un pacto político porque México necesita esa Guardia Nacional. Les quiero decir a ustedes que tenemos ya una propuesta de ley de la Guardia Nacional y que no tenemos absolutamente ningún inconveniente en participar, en trabajar en conjunto las propuestas. Nosotros proponemos que sea en etapas sucesivas, un acuerdo político de conjunto con una visión de conjunto, pero el proceso legislativo en etapas, la aprobación de la parte constitucional y la aprobación posterior de las leyes secundarias, pero partiendo del acuerdo político. Vamos a regresar a este tema al final del programa y a preguntarle a los senadores quiénes son verdaderamente los que gritan supuestos defensores de los derechos humanos, que están haciendo fama y están haciendo muchas cosas despedazando el prestigio de las Fuerzas Armadas Mexicanas. ¿Ellos van a parar a la Guardia Nacional? ¿En verdad es lo que van a hacer? Regresamos con ese tema al final del programa. Hace unos momentos la empresa Ferromex informó a Imagen Noticias que se liberó un tramo de vía de tren bloqueado por los maestros de la CENTE. Se trata del tramo de Yurécuaro en Michoacán. Es el que opera Ferromex, cuyos empleados deben estar haciendo en estos momentos la verificación de las vías para que pronto comiencen a pasar los trenes que van a Jalisco. Siguen bloqueados 2 tramos
el de Uruapan a Calzoncín y el de Pátzcuaro. Los dos son operados por otra firma, por la empresa de trenes Kansas City. Hoy se cumplen 18 días de bloqueos ahí en Michoacán, como vemos en las imágenes. Los maestros, pese a lo que dijeron ayer, siguen obstruyendo zonas, partes de las vías de tren. Ahí están las tiendas de campaña, ahí están, son imágenes de hoy. El bloqueo de Uruapan es el más numeroso. Hoy estuvieron unas 200 personas bloqueando. Los maestros de la CENTE dijeron que será ahora hasta el domingo cuando resuelvan si van a retirar esos bloqueos que quedan. Serían 2 bloqueos. Por la tarde, la CENTE emitió un comunicado para convocar el domingo a una reunión de dirigencia estatal de Michoacán. La idea es llevar a esa mesa lo que se aprobó en las asambleas regionales que están reunidas desde esta tarde. Los maestros, pues bueno, van a deliberar, van a decidir si aceptan o no los nuevos planteamientos que les hizo anoche el gobierno del presidente López Obrador y el gobierno de Michoacán. Hay que recordar que lo presentamos aquí, anoche se dio esta reunión, terminaron en la madrugada, el secretario de Educación dijo que había resultados, había elementos alentadores. Lo cierto es que siguen los bloqueos. Uno de los planteamientos que se dio ahí fue para que los maestros se replegaran, fue darles alrededor de 500 millones de pesos para saldar adeudos. Pero el gobernador Silvano Aureoles aclaró esta tarde que la entrega de ese dinero está condicionada. Primero, deben liberar vías y volver a clases. Después les darán su dinero. Donde hoy también hubo manifestaciones fue en el puerto de Lázaro Cárdenas. Ahí marcharon poco más de 1000 maestros, pero del sindicato, ¿no? De la coordinadora, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Exigen que les paguen bonos y quincenas atrasadas y también quieren que el gobernador Silvano Aureoles se siente a negociar con ellos y no nada más con los maestros de la CENTE. Por cierto, según el Consejo Coordinador Empresarial, en todo este tiempo se han perdido, en estos pues ya casi 3 semanas, se han perdido, cálculo del Consejo Coordinador Empresarial, 25 mil millones de pesos. Pérdidas por los paros, por las protestas en todo Michoacán, no solo por los bloqueos a las vías de tren. Y hablando de Michoacán, un juez federal dictó esta noche auto de formal prisión a Rodrigo Vallejo, el hijo del ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. Rodrigo está acusado de delincuencia organizada luego de que en julio del 2014 apareciera en un video con Servando Gómez La Tuta, el famoso líder del cártel de los Caballeros Templarios. En 2015 ya había estado en prisión por esos mismos videos, salió tras pagar una fianza, lo detuvieron de nuevo el fin de semana y hoy le dan el auto de formal prisión. Bueno, y al final del juicio del Chapo Guzmán, Emma Coronel, la mujer del Chapo, agradeció a los abogados por el trabajo que han hecho y lo hizo a través de su cuenta en Instagram. Todo lo que se habló en el juicio sobre Joaquín, bueno y malo, para mí no cambia de ninguna manera la forma que tengo de pensar de él. Este es el mensaje que publicó Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, en su cuenta de Instagram, The Real Emma Coronel. Excelente padre, amigo, hermano, hijo, pareja. No me pueden vender otra versión de Joaquín. En el mensaje también agradeció al equipo de abogados que ha defendido a su esposo en el juicio en Nueva York. No quiero que termine este día sin agradecerle al equipo legal de Joaquín por su excelente trabajo durante todos estos meses tan fuertes. En nombre de la familia, gracias siempre. Emma Coronel aprovechó también para defenderse de las acusaciones en su contra que surgieron durante el juicio. De eso solo puedo decir que no tengo nada de qué avergonzarme. No soy perfecta, pero me considero un buen ser humano que nunca he lastimado a nadie intencionalmente. De acuerdo con los abogados del Chapo, esta cuenta fue creada por Emma Coronel para desmentir la información que difunden cuentas falsas. Una de esas cuentas está a nombre de Emma Coronel A y publicaba fotografías de la esposa del Chapo, selfies, fotos en traje de baño e incluso una del bautizo de sus hijas en la que se veía al Chapo. Ahora esa cuenta es privada, al igual que otras que aseguraban ser la oficial.
La cuenta oficial de Emma Coronel tiene 9 publicaciones. La primera realizada el 18 de enero. Según declaraciones de la abogada Mariel Colón, ya está en proceso de verificación en Twitter y en los próximos días se van a hacer desde ahí transmisiones en vivo. En otras cosas, el Sindicato de Trabajadores de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, acordó iniciar una huelga, pues ya, en unos cuantos minutos, a las 11 de la noche. Los trabajadores piden un aumento de 20% de su salario. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UAM, Jorge Dorantes, aseguró que con esta huelga se va a afectar pues alrededor de 15,000 alumnos que hace apenas 2 semanas iniciaron clases. Desde hace 11 años no había un paro en la Universidad Autónoma Metropolitana. Juan Guaidó, reconocido como presidente por la oposición de Venezuela, le mandó una carta al presidente López Obrador para decirle, para subrayar que ellos, la oposición, esta oposición, la oposición 2019, no está abierta al diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, como diálogo que están pidiendo los gobiernos de México y Uruguay. Juan Guaidó escribió: en este momento histórico que atraviesa nuestro país, ser neutral es estar del lado del régimen que ha condenado a cientos de miles de seres humanos. Acudimos a su conciencia, señor López Obrador, y a sus valores democráticos y humanos para que reflexione y se coloque del lado correcto de la historia. Firma la carta Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela. Pedimos un comentario sobre esta carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero bueno, nos dijeron que, pues, hasta hace unos minutos, que no tenían respuesta. Otros países tienen claro que la salida no es por el diálogo entre el gobierno y la oposición. Muchas democracias de América Latina, de Europa y muy marcadamente Estados Unidos está en contra de ese diálogo. Hoy el vicepresidente Mike Pence dijo: este no es momento para el diálogo, es momento para la acción. Llegó el momento de terminar con la dictadura de Nicolás Maduro de una vez por todas. Mientras, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, le sugirió a Maduro que se retire, porque de lo contrario, la opción es mucho más dura que el retiro. There is overwhelming support among the Latin American countries for the transfer of power away from Maduro. You know, I wish him a long, quiet retirement on a pretty beach far from Venezuela, and the sooner he takes advantage of that, the sooner he's likely to have a nice, quiet retirement on a pretty beach rather than being in some other beach area like Guantánamo. ¿Se va o va a terminar en Guantánamo? Hoy artistas como Miguel Bosé, como Alejandro Sanz y muchos más respaldaron a Juan Guaidó, lo hicieron en un video y piden a todo el mundo que se sumen a las protestas convocadas por la oposición contra Nicolás Maduro. Personas muy queridas en América Latina, en Estados Unidos y en el mundo le están pidiendo esto a América Latina, a Estados Unidos, al mundo, que se vaya Nicolás Maduro. Querido pueblo venezolano, tengo un mensaje para ti. El principal camino para la libertad es dejar el miedo, y ustedes ya lo dejaron atrás. Ustedes son un ejemplo de fortaleza, de unión, de lucha. Estamos aquí en apoyo completo a este proceso de transición. En este camino hacia una nueva etapa y hacia la libertad. No pierdas la esperanza, que la luz está saliendo, que falta poco, que tienes que resistir. La violación y el irrespeto a los derechos humanos en mi país no puede continuar ni un día más. Basta de tiranía, basta de hambre, basta de miseria, basta de falta de libertades. No están solos. Sigan luchando. Que la libertad regrese a Venezuela y que regrese la verdadera democracia. Venezuela, estoy contigo, estamos contigo. Arriba Venezuela. Estamos contigo. No estáis solos. Todos estamos con ustedes. No les vamos a soltar. Bosé, Fonsi, Juanes, una gran parte del mundo democrático pidiendo que se vaya el señor Maduro y el gobierno mexicano diciendo que venga un diálogo. El presidente López Obrador, como cada viernes, fue
fue a lugar de la República. Hoy estuvo en Tabasco, ahí presentó el programa de apoyo a agricultores, Sembrando Vida. Por la tarde fue a Minatitlán, en Veracruz. Puso en marcha un plan para el saneamiento del basurero de residuos de Las Matas. Dijo que en 2 meses de gobierno ya se ahorraron 75,000 millones de pesos, 40,000 por haber frenado el robo de gasolina y 35,000 más porque la Corte frenó la devolución de impuestos a ex accionistas de Grupo Modelo. ¿Qué más tenemos, Paula? Hoy en la mañana se registró un sismo de magnitud 6.5 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, y que se sintió en la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. En la Ciudad de México no se registraron daños, según el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que hizo una revisión por aire, tierra y en vialidades, así como el sistema de transporte colectivo. En Chiapas, algunas oficinas públicas fueron evacuadas cuando comenzó el sismo. En el norte de Guatemala causó el desprendimiento de algunas rocas en las carreteras del municipio de Santiago Atitlán. Y yo soy diputada, trabaja para nosotros, entienda. Usted trabaja para nosotros, entienda. No al revés. ¿Tiene usted tomada? Entonces, estúpido. El que huele no es usted, es estúpido. Después de que la diputada del PAN, María Josefina Gamboa, fue acusada de haber llegado en estado de ebriedad al Congreso de Veracruz e insultar a personal de seguridad, ella contó a Imagen Noticias lo que ocurrió. Les explico brevemente, estas personas que ustedes ven ahí no son empleados de seguridad del Congreso del Estado de Veracruz, son personas que están al servicio de un diputado que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, que son sus guaruras y que han entrado armados al Congreso además, y que por sexta ocasión nos impidieron el acceso, salir o entrar de un área del Congreso. La diputada asegura que son 2 personas a las que no la dejan trabajar y que presentó un oficio ante el presidente de la mesa directiva. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que ajustó las tarifas de caminos y puentes concesionadas al Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura. A través de un comunicado destacó que este ajuste será de un 4.8% y que se aplicará desde este 1 de febrero. Aseguran que el mismo permitirá mantener constantes las tarifas y que es equivalente a la inflación registrada. Los recursos recaudados por peaje de las autopistas integradas en la red concesionada se emplean para cubrir los gastos de operación y conservación. La ola de frío que afecta al norte de Estados Unidos ha causado la muerte de al menos 21 personas. Más de 1.500 vuelos fueron suspendidos desde y hacia Chicago. Tuberías de agua se congelaron y rompieron en Detroit. Son al menos 200 millones de personas que se han visto afectadas. Estas temperaturas, las más bajas en casi 30 años, han provocado el cierre de escuelas, carreteras, oficinas estatales. Illinois tiene temperaturas de menos 27 grados, con una sensación térmica de 37 grados bajo cero. El fenómeno de vórtice polar permanecerá al menos hasta el sábado 2 de febrero, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. El presidente López Obrador envió hoy al Senado la terna para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia. Propuso de nueva cuenta a Loreto Ortiz, quien coordinó los foros de pacificación en periodo de transición y fue diputada de Morena y además candidata a la Fiscalía General. Propuso también a Celia Maya, persona muy cercana a Morena, fue su candidata al Senado y al gobierno de Querétaro. Ellas estaban en la terna enviada en diciembre y hoy repitieron. También propuso a Yasmín Esquivel, esposa del empresario José María Riobó y actual presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Una candidata de esa terna va a ocupar la vacante que dejará la ministra Margarita Luna Ramos el 18 de febrero. Bueno, por cierto, el presidente López Obrador en 2015 había opinado que en la elección de ministros de la Suprema Corte, lo dijo en 2015, dijo que al triunfo de Morena los ciudadanos elegirán a los ministros de la Corte y no gente, ahí pone una serie de nombres del PRIAN, pero bueno, las personas que ha propuesto el presidente López Obrador son personas cercanas a él. En otras cosas, hoy el Banco de México informó que el envío de remesas a México sigue rompiendo récords, rompió un máximo histórico. Ahí está la cantidad
la cantidad de dólares que entraron, más de 33 mil millones de dólares llegaron de Estados Unidos a México en 2018, 10% más respecto del récord que ya se había impuesto en 2017. A juzgar por lo que se está viendo en la mayoría de las estimaciones sobre el crecimiento de la economía, vamos a extrañar el año pasado y el año antepasado. Hoy se da a conocer la encuesta que realiza Banco de México. Años neoliberales. Años neoliberales. Hoy se da a conocer la encuesta que hace Banco de México mes a mes con los 34, 36 principales centros de análisis en el país y coinciden en que la economía va a crecer 1.8%. El mes pasado decían que iba a crecer 1.9%. Prácticamente todos los análisis se están juntando. Los que están razonables se están juntando alrededor del 1.8, 1.7% bueno, de malo, crecimiento de la regular, economía. Gris, mediocre. A ver, llevamos 36 años creciendo al 2% en promedio. O sea, abajo del promedio. Punto número 1. Punto número 2. Es lejos del 4% que se necesita en este país. Y que si bien fue una promesa de campaña de López Obrador, todo el mundo sabe que esa se podría cumplir. A la mitad del sexenio. No, a finales del sexenio. Finales, sí. Porque la inercia económica. El hecho que sí nos debe llamar la atención es que está disminuyendo la velocidad de crecimiento del crédito, la velocidad de crecimiento del consumo. Que estamos viendo que la economía interna se está empezando a detener. Siguen los problemas internacionales que nunca sabemos qué va a pasar con Trump, pero la economía interna, que había sido un gran motor, se está deteniendo porque hay... Estamos en la austeridad republicana. La austeridad... Y hoy dijo el presidente, ¿y camino a qué? A la pobreza franciscana. Eso dijo en la mañana. Síguele. No creemos en San Francisco. No se me atore, síguele. No, es que el punto aquí es, debemos crecer menos. Si cambiamos de régimen de gobierno, era porque los otros eran muy malos. Si la mayoría de los mexicanos decidió que había que cambiar de régimen de gobierno, de modelo económico no hemos cambiado, porque la Secretaría de Hacienda sigue tomando medidas correctas, sigue tomando las medidas que se deben tomar, que no son ni de izquierda ni de derecha. ¿Y a dónde vas con todo esto? A lo que voy es que tenemos que empezar a pensar en cómo le hacemos para estimular la economía, cómo le hacemos para estimular al mercado interno, porque la economía está perdiendo velocidad. Si 2 era malo, 1.8 es malo, 1.7, o que quedemos en la parte de abajo de la estimación del propio gobierno, que es 1.5. Ojalá. O sea, entonces, ojalá no, porque es gente sin trabajo. Y llevamos casi 400,000 personas sin empleo en lo que va de esta administración. En fin. Pero no acabemos así, la semana mejor. ¿Vas a rematar así o ya? No, voy a rematar con algo chismoso. ¿Seguro? Entonces, remátala, David. La Asociación de Bancos de México escogió a Luis Niño de Rivera como su próximo presidente. Una decisión democrática y ampliamente mayoritaria para el presidente del Consejo de Banco Azteca. Hacemos una pausa, regresamos con los deportes y con la pregunta a los senadores: quiénes son los que se oponen a que se apruebe una Guardia Nacional? No es el grueso de los mexicanos. Volvemos con eso. ¿Cómo se le puede decir que no a lo que pidió hoy el general secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval? Cuando uno mira el tamaño y la brutalidad de los grupos criminales, es imposible no preguntarse qué sería de México sin sus soldados. Soldados que, como dijo el general, llevan 12 años peleando y corriendo riesgos sin que los políticos les hayan pagado, siquiera con leyes que acompañen sus tareas. Hoy comenzó un nuevo periodo de sesiones en el Senado. Quizá en vez de escuchar los lugares comunes de quienes desde una hipócrita corrección política dicen estar por la defensa de los derechos humanos, quizá en vez de escuchar tanto grito plañidero de los falsarios que hacen famas injuriando al ejército mexicano, podrían revisar esta frase expresada hoy por el general Sandoval. No es muy entendible cómo hay un reconocimiento para las Fuerzas Armadas, para lo que hemos hecho, y cómo hay una desconfianza para lo que queremos hacer. Cómo el reconocimiento va de la mano de la desconfianza. No lo entiendo. Pero pues no es tan difícil de entender, general. La realidad es que el ejército se bate contra criminales, contra Zetas, contra Jaliscos, Nuevas Generaciones, Santa Rosas.
El grueso de los mexicanos reconoce a su ejército y le aplaude, pero un puñado de críticos hacen pedazos la reputación de las Fuerzas Armadas. El ejército del presidente López Obrador quiere una Guardia Nacional y el grueso de los mexicanos la quiere también. En verdad, señores senadores, la van a detener por un puñado de bien pensantes muy preocupados por los derechos humanos. ¿En verdad van a parar a la Guardia Nacional por eso? ¿Se quedan con qué importa? Gracias, buen fin de semana. ¡Ánimo! Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.